Hola de nuevo, mi nombre es Paul Gise y te doy la bienvenida al 45º episodio de mi podcast Chisme Mitológico, el podcast en el que se habla de mitología griega como si fuera un chisme, porque lo es, y el titán Helios lo sabe, y por eso está aquí hoy dándome en todísima la cara. Yo tengo la teoría de que primavera y verano, pues Helios desciende para escuchar un poco los chismes de los humanos, y otoño e invierno o no le interesamos tanto o asciende para comentarlo pues con los demás astros, ¿sabes? Es como que primero recoge los chismes y luego los comparte por allí arriba entre ellos. Antes de empezar con el episodio, recordarte que este miércoles 23 de abril, que es Sant Jordi, voy a estar firmando en Barcelona. Te pongo aquí los horarios y te recuerdo, horarios y localizaciones, y te recuerdo que voy a llegar tarde tanto a la segunda firma de la mañana como a la segunda firma de la tarde. ¿Por qué? Porque me tengo que desplazar de un sitio a otro, pero acabo la firma a la misma hora que la empiezo en otro sitio. Y yo pues el teletransporte aún no lo llevo muy bien. Esto es algo que normalmente se sabe que sucede en Sant Jordi, porque no me pasa a mí, le pasa a todos los autores y autoras, pero os lo digo también por si acaso. Podéis comprar los libros allí, tanto los libros por separado como el ómnibus, el libro este que es la compilación de mis 3 novelas más el bestiario con ilustraciones y tal y cantos tintados, que ha quedado preciosa esta edición, y os los firmaré allí, tanto si los compráis allí mismo como si los traéis de casa. En el episodio anterior te conté el origen del primer Aries, que es el mito introductorio del gran chisme de Jasón y los argonautas. Te expliqué el origen del vellocino de oro, que era la lana de este carnero, hijo de Poseidón, que salvó la vida de Frixo y Hele, aunque luego Hele pues acabó muriendo, pobrecita, y acabó alzado en el cielo como la constelación de Aries. Pero su pellejo se quedó en la Cólquide, severamente protegido, mientras que muchos hombres soñaban con robarlo. ¿Alguno lo conseguiría? Pronto lo sabrás. Hércules se convirtió en un héroe porque la diosa Hera se empeñó en arruinarle la vida. Pero, ¿cómo te quedas si te digo que hubo un hombre que se convirtió en un héroe porque Hera le salvó la vida? Su nombre era Jasón y esta es su historia. Prepárate un buen té, o café, o mate, o brebaje similar y siéntate, que se viene chisme mitológico de Jasón, el héroe Fap de la diosa Hera. La ciudad de Iolco estaba gobernada por un hombre llamado Creteo, y el heredero al trono de la ciudad era su hijo Esón, que lo había pues tenido junto a su sobrina Tiro. La historia de Tiro es absolutamente terrible y tiene que ver con el mito de Sísifo, que aún no te lo he contado, pero si te has leído mi libro de Sísifo, pues ya debes conocerla. Aunque también la contaré por aquí, o sea, no te me preocupes lo más mínimo. El tema está en que Tiro, pues como comprenderás, no amaba a su tío Creteo. Se casó con él porque la obligó su padre, Salmoneo, sí, el hermano de Creteo. Es una cosa horrible, es que Tiro, como estaba aburridísima y asqueada con su vida, salía mucho de palacio a escondidas para intentar pues cambiar de aires y por un segundo fingir que su realidad era otra. Y en una de estas salidas conoció a Enipeo, un dios río, y se enamoró de él. Pero eso llamó la atención del dios del mar, que se encaprichó de Tiro y se presentó ante ella disfrazado de este dios Enipeo y se enrollaron. Claro, Tiro pues pensó que era el dios río, no pensó que era Poseidón. A raíz de esto, Tiro dio a luz a 2 hermanos gemelos, Pelías y Neleo. Unos dicen que se criaron solo con su madre, otros que no solo se desentendió Poseidón de estos niños, sino que también su madre Tiro los abandonó cuando supo que no eran de Enipeo, sino que eran de Poseidón. Pero la cuestión es que en un momento dado, Pelías y Neleo supieron del gran sufrimiento que había vivido su madre desde que nació y decidieron vengarse
por ella. Quizá es un poco lioso, todo lo que te estoy contando, porque hay muchos nombres, mucha info, pero no te me preocupes, pero es básicamente para contextualizar. Como te he dicho, había mucho donde elegir, la verdad, porque, o sea, a Tiro la habían fastidiado por todas partes, pobre, aunque ella también hizo lo suyo, bueno, ya te contaré, pero sus hijos se decantaron por la terrible madrastra que tuvo, la segunda esposa de su padre. Se llamaba Sidero y se había portado fatal con ella, o sea, la había torturado lo más grande. Así que Pelías y Neleo fueron a por ella. La encontraron en un templo de la diosa Hera y allí mismo la asesinaron. No les importó o no tuvieron en cuenta que hacer eso en el templo de una deidad era una falta de respeto tremenda. O sea, claro, habían mancillado el templo de una diosa. O sea, no solo una diosa, de la diosa Hera. Y es que la diosa Hera ni perdona, ni muchísimo menos olvida. Y se iba a encargar personalmente de joderles la vida. Pero a su debido tiempo. Porque ya sabes que la venganza es un plato que se sirve fresquito, fresquito, especialmente en la mitología griega. Creteo, el gobernador de Iolco, el marido de Tiro, murió y su hijo Esón estaba a punto de ser su sucesor. Pero los gemelos, Pelías y Neleo, se habían venido tan arriba con la primera venganza que también quisieron vengarse del hombre que había hecho tan infeliz a su madre. Uno de ellos, al menos, Creteo. ¿Cómo? Pues arrebatándole el trono a Esón y destrozando su legado, asesinando a todo aquel que tuviera algún tipo de parentesco, rollo primos segundos, para que no pudiera aparecer nadie y reclamar el trono. A Esón, pero no lo mataron, porque al ser hermanastros, pues tenían parte de la misma sangre, y si lo hacían, pues habrían cometido un crimen divino, un crimen de sangre concretamente, y serían torturados eternamente por las erinias. Así que lo encarcelaron junto a su esposa Alcímede. Pero lo que los gemelos hijos de Poseidón no sabían era que justo antes de que Esón y Alcímede fueran arrestados, enviaron un mensajero al centauro Quirón que no llevaba precisamente un mensaje, sino que llevaba un bebé, Jasón, el hijo recién nacido de Esón y Alcímede, que dijeron que había muerto nada más nacer, por miedo a que pues Pelías y Neleo también lo encerraran o le hicieran daño. Por lo tanto, aún existía un sucesor al trono de Iolco, pero los gemelos no lo sabían. ¿Sí? Hasta aquí bien, espero que no te hayas mareado mucho, pero si no, realmente no te preocupes, porque a medida que va pasando, también se va entrando en contexto, por si te has perdido algo, no te preocupes. Puede que te estés preguntando, ¿Pelías y Neleo compartieron el trono? Por supuestísimo que no. O sea, Neleo creía que sí, pero su hermano Pelías se las apañó para echarlo de la ciudad y convertirse en el único, el one and only gobernador de Iolco. Traicionó hasta a su propio hermano, cuando éste estaba dispuesto a compartir trono, o sea, a hacerlo más grande para sentarse ahí los dos. En fin, hay gente que al pasar la mayor parte de su vida en modo alarma, cuando por fin consigue algo que le pueda aportar la estabilidad que siempre ha ansiado, que siempre ha deseado, pues no sabe cómo hacerlo, cómo disfrutar de ello. Y Pelías era uno de estos. Un día, harto de la incertidumbre de si algún día se le iba a acabar el chollo de ser gobernador, cometió el error de preguntarle a un oráculo qué lo qué. Y digo error porque si las profecías de los oráculos no se pueden evitar, ¿para qué vas a querer saberlo si no puedes hacer nada al respecto? ¿No? Es que son ganas de querer sufrir. ¿Qué ganas sabiendo lo que te va a pasar si te va a pasar de todas formas? Mejor no saberlo, vivir en la ignorancia de tu futuro y oye, ya vendrá.
Es que, total, que a la pregunta de qué lo que con mi puesto de gobernador de Yolco, la sacerdotisa del oráculo le dijo lo siguiente: cuidado con el hombre de una sola sandalia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Claro, o sea, Pelías se quedó en plan, ok, ¿qué tontería es esta? No entiendo nada. Y pasaron los años y se olvidó de esta aparentemente estúpida profecía, porque es que ya me dirás tú, ¿qué significa cuidado con el hombre de una sola sandalia? O sea, qué cosa más rara, ¿no? Bueno, pero mientras tanto, lejos de Yolco, el centauro Quirón, que hasta ese momento había sido el tutor de varios héroes, llevaba tiempo criando a un niño llamado Jasón, que ahora ya era un chico adolescente, con una gran habilidad para la batalla y un gran futuro como héroe por delante. ¿Se podría decir que en este caso Quirón crió a Jasón de cero a héroe? Bueno, a decir verdad, no lo crió solo. Y aún digo más, es probable que ni siquiera se encargara de criarlo, en todo caso de adiestrarlo o de enseñarlo, porque en la cueva de Quirón también estaba su esposa Cariclo y su madre, la madre de Quirón, Filira, que más de una vez se habían encargado de ayudarlo con los mini aspirantes a héroes que le llegaban pues a su padre. Y es más que probable que fueran ellas las que hicieran todo el trabajo de dormirlo, de criarlo, ¿no? De darle de comer. Y yo creo que Quirón ahí no hizo mucho, la verdad. A medida que Jasón fue creciendo, Quirón le habló de su origen, de su padre y de su madre, porque claro, o sea, Jasón se dio cuenta de que la criatura que le había hecho de padre era mitad humano, mitad caballo, y él pues no, era humano entero. Así que empezó a hacer preguntas y Quirón se lo explicó. Y al recibir esta información, pues claro, a Jasón le cambió la vida. O sea, él creció sabiendo lo que le habían hecho a su padre y a su madre, y por primera vez en su vida tuvo un objetivo, que era recuperar el trono que le pertenecía, recuperar Yolco. Claro, para él eso fue un punto de inflexión, porque cuando tienes un objetivo tan grande, que te importa tanto, le puedes dedicar tu vida entera a ello. Y en ese aspecto para él yo creo que fue un alivio, porque si no era en plan, vale, ¿y ahora qué hago, no? Quizá le hubiese pasado un poco como a Orión, ¿no? Que es en plan, el héroe que no llegó a serlo. Entonces, cuando Jasón cumplió 20 años, le dijo a Quirón que ya estaba preparado para ir a recuperar el trono de Yolco. Pero el centauro no estaba del todo de acuerdo. O sea, Jasón era un gran guerrero, tenía incluso conocimientos de curaciones, porque claro, o sea, Quirón lo sabía hacer de todo y le había intentado transmitir prácticamente todo su conocimiento. Otra cosa es que él pues hubiese absorbido más o menos, pero en sí había aprendido mucho, bastante polifacético, pero era muy ingenuo y muy manipulable Jasón. Yo creo que Quirón se sentía quizá un poco culpable por ello, pero es que realmente yo creo que llega un punto en que dices, mira, he hecho lo que he podido, ¿no? Y Quirón llegó a ese punto. Y yo creo que estaba agotado ya después de tanto tiempo con Jasón. Yo creo que quizá fue el héroe que más tiempo tuvo y en un momento dado pues tuvo que dejarlo marchar. Muy a su pesar, le explicó, le dijo, mira Jasón, ves con cuidado porque es que aún eres muy joven y tal, no intenta escuchar muy bien, no dejarte llevar por el impulso y tal, y Jasón yo creo, sí, pero me voy ya. O un poco más adolescente, ¿no? Que sí, que no me rayes. Pero bueno, el chaval estaba ya crecidito y tenía que cometer pues sus propios errores. Así que se fue de allí con 2 lanzas, por cierto, esto es importante, el outfit es importante, llevaba 2 lanzas y según algunos vestía un outfit bastante característico. O sea, un intento de Hércules, me atrevería a decir, porque recuerda que Hércules vestía la piel del león de Nemea y Jasón la de un leopardo. Sí, bastante más atrevido, la verdad, si me preguntas. Así que muy bien por Jasón. Ah, y en los pies llevaba 2 sandalias. Emprendió su camino a Yolco y en un momento dado, pues, bueno, se encontró con un río que tenía que cruzar. Pero se detuvo al ver una anciana bastante apurada, pobre señora, que estaba, pues, intentándolo. Jasón, que aspiraba a ser un gran héroe, dijo, mira qué bien, mi primer acto heroico.
a ayudar a una anciana. Muy de superhéroe de Marvel esto, ¿eh? Total, que Jasón ayudó a la mujer mayor a cruzar el río, pero de pronto la fuerza de la corriente de agua aumentó de forma muy bestia y Jasón, al sujetar con fuerza a la anciana para que pobre mujer no se fuera río abajo, lo veré, pues clavó el pie cerca de una roca y con el movimiento del río se le rompió una sandalia que se la llevó el agua. Pudo salir con la mujer sanos y salvos, pero descalzo de un pie. Y lo más curioso de todo es que en cuanto Jasón apartó la vista para ver si por casualidad encontraba la sandalia, al volver a girarse, la anciana ya no estaba. Había desaparecido, o sea, se había esfumado, como si nunca hubiera estado allí. ¿Por qué? Pues porque esa mujer no era una mujer cualquiera que pasaba por allí. Esa mujer era la mismísima diosa Hera, encargándose personalmente de verificar que ese tal Jasón tenía madera de héroe y que por lo tanto tenía posibilidades de llevar a cabo el castigo a Pelías por haber mancillado su templo, junto con su hermano gemelo, aunque yo creo que aquí Hera estaba más enfocado con Pelías porque era el que había heredado el trono, ¿no? El otro pues estaba en plan, suficiente tenía ya, ¿no? Con haber sido traicionado por su hermano. Pero bueno, el tema está en que Jasón se acababa de convertir en el protegido de la diosa Hera. O sea, de momento su vida es literalmente lo contrario a la de Hércules, ¿eh? Pero es que exactamente lo contrario. ¿Pero acaso eso significaba que Jasón iba a tener una vida feliz? Jasón pues siguió su camino y cuando llegó a Iolco rápidamente llamó la atención de todo el que se encontró pues, mientras entraba en la ciudad, más básicamente por el outfit, porque este tío medía como 2 metros, o sea, era un maldito armario, vaya, y porque iba medio descalzo. La noticia de que había un tío bastante extraño entrando en la ciudad con cara de mala hostia y armado con 2 lanzas, pues llegó hasta los oídos del gobernador, Pelías, que cuando salió al balcón de su palacio y vio a ese desconocido furioso y con una sola sandalia, se quedó helado. Claro, él se había olvidado por completo de aquella profecía. Y en ese momento, cuando le miró a los pies, fue en plan, ¡ah! ¡Horror! Yo me lo imagino escondiéndose debajo de la cama por unos segundos en plan, no, por favor, no puede ser, no puede ser. Pero no, aguantó el tipo, Pelías. Total, que le plantó cara a ese desconocido y le preguntó que, bueno, que quién era y que qué hacía aquí. A lo que Jasón respondió, mi nombre es Décimo Meridio, no dijo eso, pero Same Energy, ¿eh? Dijo lo siguiente, cito textualmente el texto del poeta Píndaro, ¿eh? Yo proclamo que traigo mi educación de Quirón, pues de su cueva vengo, de junto a Cariclo y Fílira, donde del centauro me criaron las hijas castas, y al haber cumplido 20 años, sin cometerles acción ninguna ni dicho palabra vergonzosa, he venido a casa a recobrar la antigua dignidad de mi padre por otro rey, regida ahora no de acuerdo a lo establecido. La dignidad que antaño Zeus otorgara a Éolo, caudillo de pueblos, y a sus hijos, porque tengo sabido que Pelías, con injusticia, a sus mientes fulgurantes asintiendo, violentamente la arrebató a mis padres, primeros señores por derecho. Y ellos, apenas vi yo la luz primera, temiendo la soberbia del muy violento déspota y disponiendo sombrío funeral, como si hubiera muerto en el palacio, entre el plañir de las mujeres, a ocultas me enviaron en pañales de púrpura a la noche sola, confiando mi camino al hijo de Cronos, a Quirón. Para ser educado me entregaron. Mas ya lo principal de estos relatos conocéis. El palacio de mis padres, de blancos corceles, respetables ciudadanos, indicadme a las claras,
porque como hijo de Esón, natural del país, no vengo a la tierra extraña de otros. La fiera divina, Quirón, si me llamaba, me nombraba Jasón. Madre mía, tremendísima entrada la de Jasón aquí, ¿eh? O sea, básicamente, en resumen, para resumir este monólogo sería: me llamo Jasón, esta es mi puñetera casa y ese de ahí es mi puñetero trono. Así que ve empaquetando, mi rey, que he venido para quedarme. Chop, chop. Pero Jasón no estaba teniendo en cuenta una cosa muy importante, y es que por mucho que gritara a los cuatro vientos que ese trono le pertenecía, Pelías tenía a todo un ejército que lo obedecía a él, y solo a él. Así que esa disputa era entre un tío vestido de leopardo, con una chancleta, y un gobernador con todo un ejército, el Pelías Army. Pero Pelías no podía matarlo, así como así. No podía, o sea, asesinar a un huésped era otro crimen divino. Eso era vulnerar la ley de la Xenia, ¿no? Como te he dicho antes, Jasón era joven, alocado e inexperto, y Pelías se dio cuenta enseguida y quiso aprovecharse de ello al ver que jugaba con ventaja. Básicamente le dijo que para merecer el trono tenía que haber cumplido algún acto heroico, porque si no la gente no lo respetaría. A lo que Jasón respondió que había ayudado a una anciana a cruzar un río. Y claro, pues todos se empezaron a reír de él, ¿no? Y entonces Pelías, cachondeándose un poco más de él, le preguntó que si eso le parecía comparable, ¿no?, a las heroicidades que habían pues, realizado tanto Perseo como Hércules. A lo que Jasón, pues claro, muy avergonzado, dijo que no. Pobre Jasón, me da penita. Al menos en esta parte de la historia. Más adelante ya veremos. Pero de pronto Pelías tuvo una idea. Una idea que parecía que alguien se la hubiera puesto allí, en su cabecita. O quizá era un recuerdo. No lo sé, ni él tampoco. Pero miró a Jasón a los ojos, serio, ya sin risitas de por medio, y le dijo lo siguiente, cito textualmente otra vez. Frixo ordena que yendo a las mansiones de Eetes, su espíritu traigamos y que también nos llevemos la piel del hondo vellón de aquel carnero sobre el que antaño del Ponto fue salvado y de los golpes impíos de su madrastra. Esto, acudiéndome un sueño asombroso, me dice: consultado me tengo el oráculo, cabe Castalia sobre si había cosa que emprender, y lo antes posible me incita a disponer por barco su regreso. Esta prueba de grado realiza, y yo te juro que dejaré que seas solo tú el soberano y rey. Cual firme juramento, testigo sea a nosotros Zeus, prosapia engendradora de uno y de otro. Te refresco un poco la memoria. Frixo era, pues, junto con Ele fue rescatado por su madre Néfele con el carnero de oro, ¿no? Y llegaron volando, bueno, Frixo llegó volando, Ele, pobrecita, se cayó por el camino a la Cólquide, que estaba gobernada por el rey Eetes, que dice aquí, este texto empieza: Frixo ordena que yendo a las mansiones de Eetes, su espíritu traigamos y que también nos llevemos la piel del hondo vellón de aquel carnero. O sea, que está diciendo que Frixo se le ha presentado en sueños y le ha dicho que vaya a la Cólquide a recuperar pues su espíritu y también pues a robar, ¿no?, la piel del carnero de oro. Y que si Jasón es capaz de cumplir esta misión y vuelve a Iolco con el vellocino de oro, el trono será suyo. Y claro, aquí Jasón le podría haber dicho: ¿y por qué no vas tú, Tete? ¿Tan valiente que eres? Pero como tenía el orgullo herido y no le daba muchas vueltas a las cosas, como ya te he dicho, le respondió que sí, que venga, que de una. ¿Qué se ha creído? ¿Que no puedo conseguir yo un poquito de lana dorada? Madre mía. Y Jasón aceptó la misión más peligrosa de su vida. Y Pelías se puso feliz y contento
porque de ninguna de las maneras Jasón iba a regresar vivo de aquello. Pero ¿cómo se le había ocurrido eso a Pelías? O sea, ¿de verdad había tenido ese sueño? ¿Se lo había inventado? Pues mira, hay varias versiones respecto al motivo por el que Jasón decide llevar a cabo esta misión. O sea, por un lado está la versión de Píndaro, en la que Pelías pues, le habla de este sueño, ¿no?, que parece que ha tenido de verdad, y en las otras versiones es una especie de estrategia de Pelías para deshacerse de Jasón de manera indirecta, como cuando el rey Polidectes envió a Perseo a por Medusa para ver si así pues la palmaba y podía estar a solas con su madre, con Danae, con la madre de Perseo. Pero hay alguna que otra versión más moderna en la que la diosa Hera interviene en esta decisión. Concretamente hay una en la que Pelías le pregunta a Jasón: ¿qué harías tú si alguien quisiera arrebatarte el trono? Y la diosa Hera le pone literalmente la respuesta en la cabeza de Jasón y este responde: enviarlo a por el vellocino de oro. Y Pelías dice: pues venga, a por el vellocino de oro que te vas, pichurra, y ya está. Y a mí, que me gusta mezclar versiones, ya lo sabes, pues me gusta pensar que la idea de mandarlo a por el vellocino pues fue de la diosa Hera, que se la transfirió a Pelías. Pero entonces te preguntarás, ¿para qué quería la diosa Hera mandar a Jasón a por el vellocino de oro si lo que quería era que sobreviviera para quitarle el trono a Pelías? Y eso era pues como ponerlo en riesgo. Pues yo creo que porque la humillación de Pelías, en este caso, iba a ser mucho más grande si Jasón cumplía esa misión imposible, y ella iba a disfrutar aún más de su venganza, de su vendetta. O también podemos pensar que Hera no tuvo nada que ver en la elección de esa misión, pero decidió ayudar a Jasón para que lo consiguiera. ¿Pero lo consiguió? ¿La ayuda de la diosa Hera fue suficiente? De momento, Jasón tenía que formar un equipo, porque para llegar hasta la Cólquide iba a tener que navegar con un gran barco que necesitaba de una gran tripulación. Pero, por suerte para él, la noticia de que un tal Jasón iba a intentar robar el vellocino de oro llegó hasta los oídos de muchos aspirantes a héroes que soñaban con que sus nombres fueran recordados para siempre. Y esta era una excelente manera de conseguirlo. Y estoy convencidísimo de que conoces a la mayoría, pero te hablaré de ellos en el siguiente episodio. Y ahora voy con las preguntas. Empiezo por las preguntas de los miembros del canal. Primera pregunta de Bianca0411. Hola Paul, me encantan tus vídeos, siempre los escucho, no importa cuántas veces los repitan, muchísimas gracias, me alegro muchísimo. Tengo una pequeña duda. En el mito de Orión, cuando Eos tiene un romance con Ares y Afrodita castiga a la Titánide, Ares no hizo nada cuando descubrió que Afrodita tuvo un lío con Hermes y que además tuvieron un hijo por eso. Pues así es, no hizo nada. Ares, una de dos, o no lo supo nunca, porque hay que tener en cuenta que tanto Hermes como Afrodita estuvieron de acuerdo con esconder a su hijo Hermafrodito y que fuera criado por ninfas, aunque su nombre pues de algún modo señalara claramente a su padre y a su madre. O al dios de la guerra le importó más bien un pimiento que Afrodita tuviera otros rollos, y quizá no era tan celoso como lo era Afrodita. Algo que puede ser extraño, porque Ares es un dios violento y súper impulsivo, pero también era impredecible a veces. Así que ¿quién sabe? Igual abogaba por lo que se conoce como anarquía relacional. No lo sé, pero si no me equivoco, no hay nada escrito en fuentes clásicas de que Ares se pusiera celoso porque Afrodita estuviera con otro. Si no me equivoco, ¿eh? Si alguien sabe algo que no sé, por favor, pónmelo en comentarios. Muchas gracias, Bianca, por tu pregunta y por ser miembro del canal. Siguiente pregunta de Gochan98. Hola Paul, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo también espero que tú estés bien. Me encanta tu podcast y me acompañas siempre en cada semana. Muchas gracias por escucharme, me alegro mucho. Si Néfele engendró los primeros centauros, ¿eso quiere decir que después se reprodujeron entre ellos? A ver,
técnicamente de Néfele no nacieron los centauros, según Apolodoro nació Centauro, que no queda claro cómo era, pero esta criatura, que era pues solo una, luego tuvo relaciones con yeguas y de ellas nacieron los centauros como tal. Aunque algunos, como Quirón, pues tienen un origen distinto, porque su padre es Cronos y su madre es la oceánide Fílira. Pero Quirón es un centauro porque Cronos se disfrazó de caballo para acostarse con Fílira. Y a la pregunta de si los centauros se acostaban entre ellos, pues quizás sí que se acostaban entre ellos, pero no podían reproducirse entre ellos, básicamente porque, si no me equivoco, por lo que yo sé, eran todos macho. Muchas gracias Gochan98 por ser miembro del canal y por tu pregunta. Siguiente pregunta de Bani40. Hola Paul, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Me encanta tu podcast, es buenísima la forma en que relatas los mitos. Muchísimas gracias a ti por tus palabras y por escucharme. En base a esto de que Hércules nunca montó a Pegaso, ¿no te parece que la versión de la película de Disney es una mezcla entre Belerofonte, Perseo, Teseo, etcétera? Saludos desde Argentina, saludos de vuelta. Pues sí, efectivamente, sí. O sea, yo creo que es... por un lado Hércules no fue adiestrado, ni criado, ni educado por Quirón, a diferencia de la película de Disney, que sí que es así, y Belerofonte pues sí que fue educado por Quirón, al igual que Jasón. Belerofonte fue el héroe que montó a Pegaso, que aún no te he hablado de él, por cierto, y Hércules no montó a Pegaso, aunque en la película nos dicen que sí. Hércules en la película tiene buen rollo con la diosa Hera, y quizás se pueda comparar como Jasón, que tiene muy buen rollo con la diosa Hera, porque básicamente lo protege. Sí, es que es una mezcla. Yo creo que cogieron al hijo más famoso de Zeus y dijeron, pues venga, vamos a coger un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de aquí y las super nenas. Y crearon pues este héroe para ellos perfecto, ¿no? Muy buena observación. Siguiente pregunta de Agnes Borges Márquez. Hola Paul, en varios libros sobre los orígenes de Cataluña hay diversos mitos donde Hércules crea los Pirineos cuando erige una tumba para Pirene que muere por culpa de Gerión. ¿Sabes algo de esto? ¿Nos puedes contar? Pues sí. Hay varias versiones de este mito, para variar, pero quizá la versión más impactante es la que cuenta que Pirene era una princesa y Hércules se topó con ella durante uno de sus trayectos para cumplir otro trabajo, seguramente el trabajo de las vacas de Gerión, y la violó. Entonces Pirene, devastada por aquella agresión, se quitó la vida. Pero más adelante Hércules se enteró de que la princesa pues había muerto por su culpa, ¿no? Y se sintió tan mal que la enterró entre dos enormes montañas, formando una cordillera que hoy conocemos como pues, los Pirineos, en honor a la princesa. Pero voy a citarte el mito escrito por el poeta romano Silio Itálico, y esta traducción es de Alfredo Ramón de Lara. Alcidae, que es el primer nombre que tuvo Heracles, Alcides, se dirigía para cumplir con sus trabajos hacia las vastas campiñas de Gerión, el de tres cuerpos. Bajo los influjos del dios del vino, dejó deshonrada en el palacio de Bebricia a la desafortunada Pirine. Ese dios, sí, ese dios fue la causa de su muerte y desdicha. Ni bien ésta dio a luz a una serpiente, temblando de horror ante la idea de un furibundo padre, renunció a la dulzura de su techo y se retiró a lamentar en antros solitarios la noche que a Hércules había amparado. Contaba a los sombríos bosques las promesas incumplidas de Alcidae y, deplorando el ingrato amor de su raptor, fue despedazada por feroces alimañas. En vano tendió sus brazos implorando salvación a cambio del cobijo brindado. Hércules regresó empero vencedor, pero viendo los miembros esparcidos de su amor, llenó con sus lamentos las comarcas. Solo veía el rostro pálido de la que había amado y, por los clamores del héroe, temblaron las cimas iracundas.
en el ápice de su dolor, invocó gimiendo a su amada y en las rocas y guaridas de bestias salvajes resonó el nombre de Piriné. Colocó sus restos en una tumba cubriéndoles de lágrimas por última vez. Ese testimonio de amor atravesó los tiempos y el nombre de la amante añorada vive para siempre en las montañas. Aquí primero de todo habla de que fue algo más de amor y tal, pero yo creo que fue más una violación, sobre todo por el principio del texto. Y también habla de que Piriné como que parió a una serpiente, pero por lo que he leído es más bien algo simbólico, ¿no?, que representa el dolor al haber sido agredida por Hércules, y tampoco dice que se quita la vida directamente, pero yo creo que de algún modo sí que Piriné busca morir, ¿no?, como solución para acabar con el dolor de la agresión que ha sufrido, ¿no?, alejándose de casa y metiéndose pues en el bosque donde hay bestias peligrosas que son las que la acaban matando, ¿no? Aunque no queda muy claro que Pirene represente pues el Pirineo, ¿no?, el Pirineo, hay quien dice que el lugar formaba parte del imaginario geográfico, hay quien dice también que era otra montaña. Bueno, aquí que cada uno piense lo que quiera, oye. Sí que es verdad que también hay otra versión pues más romántica en la que Hércules y Pirene, ¿no?, tuvieron pues un amor a primera vista que derivó en una relación bastante larga en la que Hércules pues la iba a visitar bastante a menudo, pero un día Gerión, el gigante de los 3 cuerpos de Eritea, que Hércules venció en su 10º trabajo, ¿no?, pues se enteró de la existencia de esta princesa, intentó acostarse con ella, pero Pirene lo rechazó, Gerión se enfadó y la mató. Y Hércules, destrozado porque todos sus amoríos se morían, ¿no?, Megara, Abdero, Ilas, ahora Pirene, pues le hizo este entierro entre 2 montañas. Elige tu propia versión. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por tu apoyo al podcast, a mis libros de Hades, Hércules y Sísifo, que te recuerdo que los puedes comprar por separado en el link de la descripción de mi perfil o también todos juntos en esta nueva edición preciosa, en este ómnibus que se llama Los mitos eternos, que tiene ilustraciones, a ver si encuentro alguna. Están las 3 novelas enteras junto con el bestiario, todo en uno. Lo puedes comprar en el link de la descripción de mi perfil o lo puedes comprar también si te vienes a las firmas de Sant Jordi, que voy a estar firmando, como te he dicho al principio del episodio. Te dejo por aquí otra vez los horarios y las localizaciones. Muchísimas gracias por el apoyo que le estáis dando, la verdad me alegra que os esté gustando tanto. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente chisme. Cuídate y que tengas un buen día y una feliz semana.